Bien, señores, estamos de vuelta con Matinal y tenemos una imagen de la ciudad de Santo Domingo. Despierta. Queremos darle la bienvenida a nuestro invitado en el día de hoy, Laura Castellano, Ana Mercy Otañez, Domingo del Pilar y Percio Maldonado, les hablo para recibir al doctor Franklin Almeida, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Buenos días, doctor. Un lunes. Buenos días. Muchos motivos navideños. Así es, ustedes. Y se muchos siente temas. un ambiente aquí de navideño entre ustedes Así también. es, pero En más un que el lunes, ambiente navideño, nosotros queremos que usted nos hable del proceso. Un ambiente de primaria lo que tenemos. Del proceso del PLD, de su observación en Venezuela, del acuerdo con el Partido Reformista Social Cristiano entre el PRM y... Le guardamos una buena agenda, doctor. Bueno. Esto es un desayuno completo. Así que usted tiene la mesa servida. ¿Por dónde empezamos? por donde usted quiera. Yo quiero que usted comience por lo siguiente. Usted en su condición de no solo miembro del comité político, sino de miembro fundador del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cuál es el PLD que tenemos hoy? Bueno, yo se lo dije a ustedes fuera del aire hace un momentico. Es un desorden. Esto no puede seguir siendo así. Es un desorden en el partido. Del partido. Sí. Ok. El partido tenemos que asumir el control de él y hacer gran esfuerzo. Sé que en medio de la tormenta lo que hay que llevar la nave hacia adelante, pero el partido tiene que superar esta situación. Si no la supera... ¿De qué manera, doctor? ¿Habría que hacer un nuevo congreso? No, es un proceso reflexión internas. Es un proceso interno que está pendiente. Fíjate, desde el año 1994 hasta el 2012, estuvimos participando en elecciones todos los años. Unas fueron internas, la otra eran o congresionales y municipales o presidenciales. Todos los años. Por eso fue que al modificarse la Constitución se estableció que los procesos más o menos fueran juntos en el mismo año, aunque separados también. Bueno, pues estas van a ser las primeras elecciones que nos dio un respiro de 4 años. En las decisiones del Congreso está todo pendiente por aplicar en el partido. Las resoluciones adoptadas en los congresos, incluyendo este último congreso, el Congreso Norge Botello. Eso tenemos que hacerlo. Hay inconvenientes porque no se puede, ¿verdad?, tapar el sol con un dedo, y es que en las luchas internas por el poder, también esas cosas se ha dado de lado y se ha retrasado la realización de estas cosas. Y se nos va de control, sí. Porque lo que ustedes pueden ver en alguna de estas acciones inusuales en el PLD, es un tigueraje que no es propio del PLD. Ahí nos ha llegado gente y ha pasado gente a ser candidatos desde fuera adentro, por aquello del derecho a elegir y ser elegido, y no ha habido lo que en nosotros ha habido siempre, y es categorización. Usted ingresa, era circulista, después pasaba a ser miembro y después militante. Bueno, eso está diseñado así en los estatutos del partido, pero cualquiera llega hasta casi el comité político sencillamente dando codazos, bueno, para no decir otra cosa. Es que esa estructura también funcionó bien mientras el partido era un partido de cuadros, pero siendo un partido de masas es una estructura de ingreso y acceso partidario que en la práctica es muy difícil de implementar. Sí, es un aspecto también. El hecho es pasar de partido de cuadro a partido electoral, no había por qué cualquierizarse. ¿Me explico? Pasamos a ser un partido electoral, pero ahí va el tema. Abrimos mucho, totalmente, adoptamos resoluciones para que esas cosas pudieran regularse y no la aplicamos. Don Franklin, a eso me refiero. Don Franklin, pero el partido sigue teniendo una dirigencia, sigue teniendo estatutos, leyes, reglamentos. ¿Dónde se perdieron entonces los PLDistas que no cumplen con estos mandatos? No fue que se perdieron, es que nosotros éramos 33.000 en el 2000 y pasamos a ser 2.700.000. ¿Y esos 2 millones no son obedientes? No se trata de eso, se trata de una cultura partidaria, se trata de entender lo que es la organización. Usted decía... Y hay de los 33.000 también que se pierden, porque es así. Mire, el fin de semana... Es un problema y lo llevo al plano familiar. Si tú tienes 5 hijos, los 5 hijos tuyos no van a ser iguales los 5, no es verdad. No es verdad. Tú educas, pero el barrio educa, la escuela educa, el ambiente educa, la televisión educa y se educa en los medios.
y no todos son iguales. Sin embargo, usted analizando esa situación este fin de semana y conociendo la realidad de Venezuela, porque estuvo con el presidente Fernández en la misma, usted decía que si el PLD no se unía, si no volvía a hacer lo que era, podría ser que en las elecciones presidenciales, en las elecciones congresuales que están todas unidas y municipales del 2016, el PLD se llevara un susto. Aclare esa idea, a ver si estamos pensando igual. Bueno, yo no hablé de susto. Yo dije que lo que pasó en Venezuela, el chavismo derrotó al chavismo, dicho con pocas palabras. Se parece a aquello que repetía mucho Peña Gómez, el PRD derrota al PRD. Solo el PRD. Solo el PRD derrota al PRD. En el caso del PLD, bueno, pues parece ser que solo el PLD va a derrotar al PLD, porque si seguimos por este camino, va a pasar como en Venezuela. Y lo digo con números, con cifras. La gente se ha detenido a ver que en Venezuela la oposición sacó 112 diputados y el gobierno 55. Esas son las cifras que más se han manejado, porque tiene que ver con el control del Congreso. Sí. Y tiene que ver con luego convocar un referéndum revocatorio que bien pudiera suceder. Ahora bien, Ya tienen la experiencia, de hecho. hay otra cifra importante. La oposición sacó un 57% de la votación y el chavismo sacó un 43%. Al más alto nivel del chavismo aseguran que un 15% del chavismo votó por la oposición como voto castigo. Si usted le descuenta a la oposición un 15%, va a caer en 42%. Si usted se lo aumenta al chavismo, va a caer en 58%. ¿Quién derrotó en Venezuela al chavismo? El chavismo. El chavismo. Pero ese presagio suyo, doctor, es aplicable. Ese presagio suyo es aplicable para las elecciones del año entrante. No es un presagio, es una aprehensión casi que tengo sobre el tema. Me explico para que se me entienda, ¿no? Porque adivinar es muy difícil. Me preocupa por el hecho siguiente. ¿Quién encabeza el proceso electoral dominicano desde el PLD en este momento? El El presidente presidente de Medina. la República. Es Danilo Medina. ¿Quién está en la obligación de llamar a todos los sectores del PLD a integrarse en ese proceso electoral? ¿Quién lo encabeza? ¿Y él no lo ha hecho? Danilo Medina. Ese es un paso que él debe dar, porque no lo ha hecho. Pero el rol del presidente del partido tiene que estar supeditado a ese llamado. Déjame decirte por parte. Bueno, porque tú no puedes llegar como un aparecido. Aquí estoy. Así no. Pero no solamente se trata. Porque miren lo siguiente. Leonel Fernández tiene un liderazgo en el partido. Danilo Medina tiene un liderazgo en el partido. Los liderazgos no son como el caudillismo. El caudillo manda, ordena y ahí va. No, el liderazgo es una expresión, es una corriente, es un pensamiento, es una forma y un estilo de hacer las cosas. El estilo de Danilo no es el estilo de Leonel, aunque piensen igual, son estilos distintos. ¿Qué ocurre? El liderazgo es la expresión de un núcleo grande de personas. Si Leonel no está participando en el proceso electoral porque no lo han llamado y él ha dicho, estoy esperando que me llamen. Pero eso no es un tema Si del comité si no ha político, sido llamado, doctor. si no ha sido llamado, para terminar la idea, versión, te digo ahora, si no ha sido llamado, es natural que esté a la espera de eso. ¿Quién está obligado a decir, vamos a hacer esta cosa, vamos a convocarnos, vamos a reunirnos, aún con el comité político? Es el que ha sido escogido candidato presidencial, traza su estrategia a seguir, su línea a seguir. Ahora, pero usted, ¿O es verdad aquello de Temo de que sin Leonel se gana? doctor, pero ¿Es verdad aquello? bueno, le pregunto yo. Pero, eso habría que verlo. Y ver esta el tiempo declaración dijo, en a el ustedes no les contexto. gusta que le pregunte, pero déjame preguntar. porque ¿Tú crees que es verdad? no, es verdad. Yo, la verdad, pero Tú te habría ríes, que la esperar verdad. al 15 de mayo. Pero te ríes por otra Exacto. cosa. yo lo sé. Habría que esperar al 15 de mayo para ver si Temo tiene o no tiene razón. Pero me interesa no perder esta conexión que usted hace con Venezuela. Porque No la quiero perder. Pues, no, pienso que lo de Venezuela
pesar de que el chavismo está buscando una justificación y dice que el 15% votó, haciendo como una especie de ejercicio de brujería. Yo no lo he dicho públicamente, ¿no? Pero hay en Venezuela una característica que quizás no se están dando aquí. Primero, la crisis económica Sí, que vive Venezuela, evidentemente no la hemos estado viviendo aquí. Así es. Y la segunda cosa es los excesos en el ejercicio del poder la crisis es tan fuerte de los chavistas, de un claro, 150%. no, y escasez de todo, pero y hay que sumar algo a eso, Más que Percio. escasez de desabastecimiento. exacto, ¿no? Y digamos los excesos en el ejercicio del poder. Puede ser. Las imprudencias tienen un costo político. Pero hay un elemento adicional. Este es el descalabro del chavismo sin Chávez, Claro. Que era Sí. el gran bastión también dentro de la fortaleza del chavismo, que evidentemente va a tener dificultades para continuarlo sin Chávez en el futuro. Pero si llevamos eso al PLD, son características políticas y económicas diferentes. que no se dan. Yo no lo estoy llevando al PLD. Yo estoy planteando referentes. Sí, porque una hay que establecer advertencia. referentes, ¿no? Pero O sea, precisamente en por eso nos política- interesa, porque quisiéramos ver qué del PLD, además de las dificultades internas que son obvias, No, pero lo que pasa uno es se que ve tentado a pensar si el PLD está fracasando como consecuencia de su propio éxito. El componente que trato de destacar es el voto castigo. O sea, el voto castigo. Eso lo comprobé yo personalmente. Gente que votó por la oposición, cuando decía, yo soy chavista, digo, ¿y cómo votaste? Yo, por curiosidad, después de la votación. Oh, yo voté por la oposición. ¿Y por quién tú votaste? ¿Qué sé yo? Yo marqué. Porque había un voto castigo. Por lo que señalaba Lupercio sobre el tema De la economía. de la economía, la crisis económica y demás. Había un voto castigo. Ahora, aquí, ¿puede haber un voto castigo de PLDista por la crisis económica? No, por eso no. Pero por el comportamiento Pero el sí. maltrato y por la interno crisis, sí. y por la crisis interna puede darse. Pero la crisis interna puede provocar eso. Un desprendimiento, un porcentaje que, Y si que se sumamos, sienta ausente del y si proceso. sumamos, La palabrita que estoy usando, que se sienta ausente del proceso electoral. sí, pero Sí. y si usamos, por ejemplo, Y que en consecuencia se quede fuera. doctor, si En usamos, el mejor de los casos, cuando no digo quién sabe si por castigo hace otra cosa. Pero también. entonces Sí, ustedes, hay que los evitarlo. PLDistas, ¿qué van a hacer, doctor? ¿Qué No, están haciendo eso es lo que tenemos que para hacer. lograr hacer la reflexión necesaria y evitar que eso Bueno, se yo produzca? estoy empezando por plantearlo públicamente. Y a lo interno, Abierto. ¿No ha tenido Y a lo un interno. acercamiento con el presidente donde usted pueda decirle directamente a Danilo Medina, mira, yo viví la experiencia de Venezuela y me preocupa tal cosa en nuestra organización política? Mira, yo hace 2 semanas, 3 o 4 atrás, que hice un planteamiento público. ¿Cuándo? Encaminado a que de conjunto proclamemos todos los candidatos, los electos ya al 26 de enero, día de Duarte. Es un gran acto Pero que encabece el presidente del partido y el candidato presidencial. ¿cuándo se va a ver el comité político y sobre eso se ve. que pueda tratar un tema Bueno, como este, es que eso- incluyendo la reflexión que usted hace, que más que una reflexión es una advertencia al partido? Advertencia que algunos la van a tomar de forma poco amistosa, digamos. Bueno, Y que la siempre oposición pasa podrá eso. quizá agarrarla para... Siempre pasa eso. La verdad nunca Para es simpática, ¿verdad? crecer. No solamente la verdad no es simpática, sino que la advertencia temprano Doctor, ayuda mucho. ¿qué efecto puede tener la alianza Partido Reformista y PRM dentro de ese escenario que usted proyecta para el partido? Ahí no puedo opinar mucho porque me da la impresión de que el Partido Reformista hizo un buen negocio. Lo llaman hacer un buen negocio. Un buen negocio. Sí, Una buena inversión. No, un buen negocio. Invertir es dar dinero. ¿Cómo se Negociar traduce? es recibir, puede ¿Cómo ser. se traduce Un buen por eso que negocio. le hago la No un buen pregunta. pacto. Usted está hablando Por de eso la le hago la palabra. pregunta, porque se supone que entre el PRM y el Partido Reformista Social Cristiano, quien más recibe fondo o va a recibir fondo es el reformista. No sé, pero es un buen negocio. Pero fíjese, doctor, que Muy buen cuando lo negocio. tomamos contrastándolo con su advertencia y su preocupación, la verdad es que da más trabajo de entender la posición que ha asumido el PLD respecto al Partido Reformista, donde un aliado que ya era en cierta medida tradicional se dejó ir a la parcela del frente y tampoco No, están se muy hizo- claras las razones. Se hizo un esfuerzo, Laura, para entenderse con ellos, pero es que pedían demasiado. Ustedes saben que hay partidos chapeadores, ¿no?
Ah, Que hay mujeres chapeadoras. en la política No sí le se- gustó ese presión. No, me Ahorita encantó. mi mujer me mata. No le gusta. No, A ella no le gusta que yo no va a hable ser su así. mujer. No, va a ser su mujer Y solamente. ese lenguaje. No, pero no es de las mujeres que me refiero. No, Son no, no, partidos no, no, chapeadores. no, No sabía Quería que- demasiado. nosotros Es por no expresión. sabíamos que existían partidos chapeadores. Habíamos visto algunas inclinaciones de personajes en la política que podían apostar al chapeo, pero partidos completos. Bueno, déjalo ahí. Porque ahí va a haber un problema ahí adentro también. Porque no todo el mundo está de acuerdo con lo que hicieron. Déjalo ahí. Ya salió inclusive, vi que salió Modesto Guzmán y salió Alexandre Izquierdo. Pero eso no ha estado más cerca del parece Partido que de la hay- Liberación parece Dominicana. que bueno, por la razón que sea, hay un sector que no está de acuerdo Doctor, con ese gran Pero, negocio. pero puede tener eso un efecto en la dirección que usted está advirtiendo al PLD, porque entre las múltiples cosas que han pasado, aunque usted lo defina como un gran negocio, es que el principal candidato de la oposición pasaría a la casilla número 3, que se entiende que tiene un valor Eso fue lo que electoral. y compró, político. eso fue lo que compró el PRM. Compró, Estar en la casilla número 3. lo compró. En ¿Lo esa compró? en esa negociación. Sí, porque si usted está haciendo un negocio, usted está comprando y vendiendo, ¿no? Ahí Pero- va. Eso Y esa fue. ahí no hay un casilla, y esa pacto casilla para, valía ello, tanto, doctor. para ello era excesivo lograr Bajar. una casilla Más bajito. más arriba, diría yo, de las primeras. De las primeras. Caería en la número 3. Ahora, si Esa vemos casilla esto valía a la mucho, entonces. inversa, en política no solamente hay que ver lo que le interesa, sino lo que le interesa al del frente. Y el PLD siempre ha tenido claro que esa casilla le interesaba al PRM. ¿No valía eso lo suficiente para el PLD para empujar un poquito más ese acuerdo? Pero el mismo Danilo dijo, hicimos todo lo posible, nadie está obligado, sin embargo. Porque se hizo todo lo posible con ellos. Realmente se hizo todo lo posible. Pero ayer el Quique presidente... Antún es difícil, ¿saben? De negociar. Doctor, pero ayer el Mi presidente... amigo Quique no es fácil, no es fácil. Para Sabe negociar negoci- hay que querer sabe llegar a un negociar. negocio Pero él primero. no pierde porque ya está Pero fíjese, jubilado. ayer el presidente Danilo Ya Medina, dije que es un buen negocio. Sí, refiriéndose- ahora porque lo entendí. Ahora yo no sé por quién. refiriéndose al pacto del PRM y el Partido Reformista, usó una expresión de una canción del presidente Medina, Sí. usó una expresión del De Sabina. del De cantautor Sabina, sí. Sabina, donde decía que no siempre 1 más 1 son 2 y un tercero. Es decir, es porque no tiene importancia el Partido Reformista desde el punto de vista electoral para el PLD en una circunstancia como esta. Bueno, yo no sé por qué Danilo lo dijo y no quiero interpretarlo públicamente, pero lo que él, yo entiendo que trató de señalar es que ahí hay una diferenciación, nada más. Y que era importante, pero no valía tanto como lo que pedía. No sé. Aparentemente. parece Doctor, que- hay en los procesos electorales una expresión muy... Pero tú me dejas Gerardino decir, Domingo. hombre, Gerardino salió. Perdóname. No, no hay problema. Domingo del ¿Cómo es? Pilar, Domingo del Pilar. Me mata Gerardino ahorita. Nada más no eres tú, es que, ¿no? no, es que la simbiosis entre él y yo es muy Sí. reiterada. Tocar brevemente un asunto sobre, Adelante. sobre Venezuela. Brevísimamente. Dele, adelante. Cuando el presidente Fernández y yo íbamos hacia Venezuela, habíamos conversado mucho sobre el tema aquí y luego también, lógicamente, En el en el camino. trayecto, donde uno puede también a veces hablar más libremente. Y teníamos un gran interés en ver por qué en la prensa internacional había tanto ruido. Y ha habido siempre tanto ruido sobre el tema de Venezuela. Llegamos a Venezuela y nos fuimos sorprendiendo, no veíamos la propaganda electoral, no veíamos vallas, no veíamos nadie voceando consignas ni haciendo actividad. No veía pública ninguna. Dije, pues esto es una campaña electoral. Y aquí es donde hay tanta violencia. Recorrimos buena parte de Venezuela y nos lució que aquello era un ambiente diferente al que se estaba diciendo internacionalmente. Como yo he tenido una gran experiencia en los temas electorales desde 78 para acá, yo siempre fui también el delegado, aún con Danilo en el 12, el delegado del candidato presidencial ante la Junta Central Electoral. Entonces he tenido siempre una buena experiencia en temas electorales. Revisamos todo, chequeamos todo. Es un sistema auditado, 19 auditorías antes de empezar el proceso.
Después de hecho el proceso ahí mismo automáticamente también auditada. Bueno, y el sistema además electrónico. El sistema electrónico obliga a que las cosas sean diáfanas, transparentes obligatoriamente. El sistema electoral estaba blindado, como llegó y sin embargo, a firmarlo. Aquí los partidos no lo quieren. Por eso, porque es blindado, porque no se puede hacer trampa, porque no. Yo planteé que las primarias del PLD fueran con el voto electrónico y hubo resistencia, porque también parte del problema es ese, ¿no? Sí. Una de las cosas que busco explicación hasta en el presidente Maduro fue la siguiente. ¿Por qué? Él nos dice, Chávez a nosotros nos puso muy en claro lo siguiente: los pueblos se expresan a través de las consultas electorales y los referendos. Hablan, hay que respetar a los pueblos. La decisión que tome este pueblo, eso fue el sábado que nos lo dijo a Leonel a mí, la decisión que tome este pueblo la va a respetar el gobierno venezolano, porque es la expresión que pueda tener el pueblo sobre cómo piensa el pueblo. Yo no sé si ustedes me están entendiendo el valor de fondo de eso. No es respetar la voluntad popular como se dice, no. Es más que eso. Es tener conciencia de que cuando un pueblo habla, usted no puede estar falseando su comportamiento. Resultados, lo reconocieron, los resultados. Yo decía, ¿y por qué esta campaña tan fuerte? ¿Por qué las elecciones de Venezuela tienen más importancia y han tenido más importancia que la de España, que es el día 20? ¿Por qué? ¿Me explico? O sea, lógicamente porque Venezuela tiene y forma parte de gobiernos progresistas en América Latina, que ha tenido el gobierno dificultades del manejo de la economía por el bajo del petróleo y otros factores más, y quizás por algunos componentes no bien manejados, pero Venezuela realmente es una de las cabezas del mundo en reservas de petróleo. Doctor, volviendo a conectar Venezuela con lo que pasó aquí durante el fin de semana con el proceso interno del PLD, ¿podemos esperar que los resultados sean... ¿Que varón o hembra? Ambos. Mellizo, dos cosas. Ópale, y en el PLD, ¿qué va a pasar con esos resultados que tendrán que ser anunciados? Pero van a ser PLD, esos dos muchachos, aunque tú no quieras. Yo lo que sé que van a ser aguiluchos, de ahí para la aguiluchos sí van a ser. Comparto eso, porque yo soy aguilucho. ¿Qué va a pasar en el PLD hoy a partir del mediodía cuando comencemos a ver? Con el trauma del fin de semana. Los resultados en el PLD hay que aceptarlo, al que no le guste. Fue traumática. Y con los muertos, al tribunal y con los muertos del día de ayer, ¿qué puede ocurrir? ¿Usted cree que habrá sanciones? Eso es lamentable. Eso, sí, el comité político tiene que asumir algunas cosas. ¿Y cómo el partido Yo por no eso estructuró cuando un alcalde mató a un regidor o mandó a matar o se le acusó de eso, yo planteé que lo expulsemos, pero me dijeron vamos a suspenderlo en lo que los tribunales deciden. ¿Y esto es la antesala de lo que puede pasar en el proceso electoral del 2016? Yo no sé, yo creo que esto hay que corregirlo a tiempo. Escuché a un dirigente alto del PRM decir en estos días que ustedes solo ganaban con un fraude electoral, el PLD. Mira, ¿pudiera eso ser una mala señal? Nosotros hicimos unas primarias muy defectuosas porque la hicimos nosotros. Si lo hubiera montado la Junta Central Electoral no es igual. Pero hubo resistencia de parte de algunos dirigentes del partido de que eso se hiciera así. Pero dicen que la Embajada de los Estados Unidos ha perdido la cabeza incluso el sistema de la Junta Central Electoral nuestra, esa Junta Central es confiable también. Es confiable. Pero parece que no así para la Embajada de los Estados Unidos y la Unión Europea. Ya el cardenal le respondió a ese señor. ¿Y respondió bien? ¿Le respondió? Laura, adelante. En ese gancho no va a caer. Laura, adelante. Señores, despedimos al doctor Franklin Almeida Rancier, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Gracias a ustedes. Gracias, doctor, por acompañarnos. Gracias. Feliz año nuevo. Igual para y usted. que esas bellas criaturas que tú traes ahí terminen siendo peledeistas y aguiluchos. Aguilucho va seguro. Lo otro, ya veremos a dónde los lleva su libre albedrío. Si no la contaminan aquí en la capital, después se convierten en liceístas. Aguilucho, señor, aguilucho. Ojalá salgan peloteros. Aunque en el sótano no hay señal para hablar por el celular. Pero la tierra tiembla. Señores, despedimos. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana.